había un cómic. De hecho, yo a veces consulto el Wikipedia porque a veces no me acuerdo, no sé, de algún disco que en qué año salió. Sí. Bueno, chequé en tu biografía no autorizada, pero bueno, dice que eres de Tulancingo, ¿no? De Tulancingo, del Santo Enmascarado de Plata, Sí, Hidalgo. ándale, exactamente, sí. Ahora sí que una leyenda, ¿no? Y yo aprovecho esa leyenda como para decir, ¿de dónde eres? Pues de Tulancingo. Porque además Tulancingo, bueno, sí, está bonito Tulancingo, Sí, ¿no? Pero me gusta Tulancingo para que tenga swing, sí, tenga ándale. movimiento, Sí. tenga ritmo, etcétera. Y pues eso, simplemente un lugar más, no sé, me cae bien el santo enmascarado de plata. O sea, Tulancingo tiene mucha onda de lucha libre, ¿no? Sí, 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 desde toda la vida, pero no conozco, por ejemplo, al loco de Tulancingo, no lo conozco. Sí. No, Ya, pero ya. oye, pero por ejemplo, es que, bueno, a ti te tocó entrarle a la música en una época en donde en México estaban prohibidos los conciertos. No, no exactamente, ¿no? Estaban prohibidos a discreción, es decir, al gusto de la autoridad local en general. Sí, yo recuerdo un concierto de un grupo, no me acuerdo el nombre del grupo, pero era un grupo famoso de Brasil y lo cancelaron un día antes, ya estando el grupo acá en los años 70, ¿no? O incluso los 80. Hubo tantas cosas verdaderamente patéticas, ¿no? Que tenían que ver con una, llamémosla así, una cultura de los conciertos masivos. Es decir, es muy, muy, digo, para mal recordado ¿No? el tecatazo que le dieron a Freddie Mercury en Puebla, Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Es decir, No, y no, eran pero tenía mala espectáculos. fama por todo lo de Avándaro también, o sea, como que el gobierno reaccionó de una mala manera, ¿no? En general, ¿no? Bueno, es que ahí estás implicando otro elemento, el Avándaro, por ejemplo, ¿no? Avándaro fue un evento, digamos, maravilloso. Yo no lo viví No, yo directamente, sé, pero pero me refiero, estás involucrando un evento en donde en realidad fue a tole con el dedo para la juventud. Es decir, si tomas en cuenta que el Festival de Avándaro fue en septiembre, por ahí del 14 de septiembre de 1971, tú no habías nacido, carnal, pero habían pasado 3 meses de la madriza del del, Jueves de Corpus, claro, sí, de sí, la sí, sí. golpiza y de la muerte de varios compas, estudiantes y demás, ¿no? Y eran unos cuantos añitos, es decir, 69, 70, 71, 3 años de la masacre, de la matanza de más de 350 personas el 2 de octubre del 68. Es decir, todo el mundo lo ve como un evento, un triunfo de la juventud a Vándalo. Desde mi perspectiva no es así. Fue un triunfo de cierto grupo de la juventud que eran chavos, jóvenes, en ese entonces, Luis de Llano, Armando Molina y otros tantos, como se dice en el lenguaje político, pequeño burgueses, ¿no? Que se les antojó hacer un evento que se pareciera A a Woodstock, Woodstock, sí, ¿no? ¿no? Sí. Sí, pero en realidad no se daban cuenta que estaban contribuyendo a darle a tole con el dedo a los jóvenes, ¿no? Porque incluso la gente lo mira como si fue un evento reprimido o fue un escape de Avándaro. No, en realidad efectivamente fue un escape y además se sabe que al otro día que termina el Festival de Avándaro llegó el ejército, pero llegó a repartir despensas, carnal. ¿Sí me explico? O sea, Sí, en los noventas a mí me tocó en especial cuando ya los conciertos masivos, hasta de grupos gringos o de extranjeros, ya se permitían. Pero, exactamente. Había una ¿cómo se dice? Permisibilidad o así
distinta, pero es decir, Ya no era para un poco, Rocotitlán, el look, todas sí, pero esas, ¿no? eso que estás citando es parte de una lucha en el sentido de encontrar espacios para los rock and rolleros. Es decir, cuando existía la Rocola donde empezamos, ¿no? Fue porque Kerigma se animó a montar un espacio para el rock, con todo lo que implicaba, no, sin permisos o con permisos, pero con la joda de todo el tiempo de la De la, delegación sí, o de las autoridades. Rocotitlán fue otro resultado, ¿no? El look fue otro resultado. Incluso el Rockstock, que era más empresarial, más también fue otro fresón, sí, resultado. sí. Es decir, un resultado de ciertos jóvenes que en ese entonces estaban peleando por espacios para tocar, para cantar, ¿no? Nosotros abrimos Rocotitlán con ese objetivo precisamente, satisfacer de alguna manera eso, con un espacio para los rock and rolleros. En ese entonces, Vladimir Hernández, en paz descanse, de una revista actual, incluso que sigue circulando por ahí, La Banda Rockera, él decía, el Vladi decía, que había más de 300 bandas hablo del año 85, 86, 87, más de 300 bandas activas con una cierta historia, ¿no? Entre jóvenes, amateurs, hasta bandas más Sí, profesionales. sí, ya más consolidado. Nada más en la Ciudad de México, es decir, nada más en la periferia de la Ciudad de México. El rock, a pesar de todo, de las de cierta represión en el sentido del cierre de espacios, de la prohibición y demás, como lo dijera Parménides García Saldaña en los años 70, principios de los 80, el rock se refugió en los hoyos funkis, carnal. Sí, Y sí, ahí sí. estuvo. Bueno, a lo que quería llegar precisamente es que justo esos espacios para la clase media o para los sectores medios, pues fue un resultado de una lucha, carnal, ¿no? Y yo creo que hasta los años 90 en realidad fue consolidándose esa parte. Pero en el fondo, no llegó esa consolidación hasta la aparición del Vive Latino. Es decir, y la aparición del Vive Latino responde también a otra serie de condiciones concretas, Ya más específicas. comercial. Sí, pero precisamente responde a otra lucha, por ejemplo, en el 94 con el levantamiento zapatista, un montón de grupos rockeros particularmente. Pero el Vive Latino, a lo que iba antes de que me interrumpieras, Ay, perdón. el Vive Latino, digo, hay la teoría banquetera de muchos que entendemos que le pusimos de alguna manera, y no lo digo en mal rollo, al contrario, es decir, muchos desde muchos años antes lucharon por una industria rock and rollera, es decir, por una serie de empresas que se ubicaran en ese sector, el rock mexicano, siempre pelearon por ello, ¿no? Cuando aparece Vive Latino es porque en realidad estaba comprobado que el rock mexicano era vendible, llamémosle así, Sí, desde había la un perspectiva mercado. capitalista. Eran eventos masivos de 10,000, 15,000, 20,000, y el más grande que hicimos, La Serpiente sobre Ruedas, un colectivo que así se llamaba, hicimos La Serpiente sobre Ruedas en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Seúl. Ahí hubo 44,000 personas, carnal. Sí, no manches. Entonces, creo que, bueno, el matiz está en esto, mi querido Juan. No había evidentemente Cruz Roja convocada por los colectivos, ¿no? Sí, Porque porque puede alguien desmayarse, bla, bla, bla. los colectivos estábamos organizados en comisiones, comisión de prensa, de seguridad, etcétera. Y siempre hubo una ambulancia de la Cruz Roja. Hubo descalabrados que se descalabraban, los curaban y volvían al Islam. Fue una forma de demostrar que sin seguridad
¿Sí me explico? O sea, 44,000 personas podían convivir en un evento pacífico, etcétera, por la paz, Pero esto era en el contexto del fue el ejército movimiento. federal de Chiapas, etcétera, por distintas causas, razones que durante esos años demostramos que el rock era posible. Evidentemente a lo que quiero, y ahí acabo, Vive Latino surge como una empresa, bueno, no sabemos su historia, ni me interesa. En realidad, lo interesante es que ellos como empresarios dijeron, sí, el rock se puede. Y se pudo. Y ahí está, el Vive Latino lleva más de 20 años, carnal. Tan, tan. A todo eso de los 44,000 fue en el contexto del movimiento zapatista, Exactamente. ¿sí? No del movimiento, es decir, fue un movimiento en apoyo al Que, movimiento sí, que zapatista. aglutinaba a otras corrientes, ¿no? Sí, 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 Exactamente. sí. Y fue un evento, una serie de eventos, que no fue un evento, sino un montón de eventos que hicimos. Bueno, me recuerdo que uno de ellos, eh, pues casi que debutó Molotov, por ejemplo, ¿no? Ándale, En el sí, estadio de béisbol que está a un lado del estadio sí, olímpico. sí, sí. En fin, Ah, que y tú entre ibas y otros tantos. dejabas que a 1 kilo de arroz y ¿te acuerdas esos? Sí, 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 Por sí. supuesto, poníamos en el cartel un billete de un zapata. Entonces lo que pedíamos era un zapata, 1 kilo de arroz o un Un kilo de kilo de frijol, frijol. que vivo Sí, en una casa chiquita, sí. para cuando me regales un cuadro tuyo, Ándale, un día un me lo retrato, regalarás. ¿no? Me regalas uno chiquito porque mi casa es muy chiquitita, entonces no va a caber uno que está atrás de ti. Pues no, No, no ese es de mi cabe. papá. Ese lo hizo mi Ah, papá. mira, qué chingón. Fue también una rebeldía que yo creo que el mismo sistema los tuvo que absorber. O sea, ya eran tan exitosos ciertos grupos en los hoyos funk, digamos, en todo un circuito, digamos, de alguna manera independiente o underground, que ya el mismo sistema, que pues de alguna manera Televisa era parte del sistema, los tuvo que absorber. O sea, porque ya le vio negocio. ¿Quién te pone en radio? A ver, pues es que eso es muy sencillo de entender, carnal. Es obvio que hasta cuando menos antes de la pandemia, de una manera dominante, ¿no? El circuito era radio, televisión y Periódico. las empresas, no, las empresas disqueras. Cuando llegamos a hacer cosas en Televisa, pues Televisa, el sindicato te paga una lana por ir a hacer un programa promocional a Televisa, te paga una madre cualquier cosa, pero no importa. En Televisa era, si no estabas en Televisa, para mucha gente no existías. ¿Sí me explico? No, y en O ese en la aspecto fue radio, una o en cierta la radio. apertura. La gente piensa que los Beatles suenan porque son unos chingones. Y sí, Sí, son unos chingonazazazos. Pero detrás de todo ello hay una mecánica industrial. Es decir, todo el mundo piensa que la obra de los Beatles en Morelia, Michoacán, es gratis. No, los dueños, no sé quiénes son los dueños, pero los dueños de la obra de los Beatles pagan una lana a la radio para que tengan una hora diaria. ¿Por qué? Para que se sigan escuchando los Beatles y se sigan vendiendo las rolas de los Beatles. Y eh, se llama negocio, carnal. Es capital. Vivimos en el capitalismo, tan tan. Es decir, por ejemplo, los esfuerzos muy de compas, por ejemplo, la Maru Flores, la hija de Chava Flores, hace unos 5 años, se propone en contubernio con Alex Lora de hacer un disco, ¿no? Que vive el rock and roll, le pusieron como con rolas de Chava Flores y nos invitaron a un montón a hacer una versión de alguna rola de Chava Flores, ¿no? O mis canciones, ya no dejamos Chava sí, Flores, las o las tuyas. de Sí. otros compas, ¿no? Es una mecánica capitalista. Seguimos creando. Ahora mismo estamos preparando la salida de nuevas canciones. Ya vamos 4 del nuevo disco de la botellita retornable. Estamos creando un nuevo disco. No, Aún cuando se salió Sergio Arau, una pieza
fundamental en la historia de Botellita y Jerez, hasta que falleció Armando Vega Gil. Por eso, hace 5 años y medio, ya desde hace 5 años y medio, nos llamamos Botellita Retornable. En este nuevo disco que hemos titulado Botellita Retornable, Ok. nacer para morir. Está cabrón. Es la tragedia más grande del ser humano, carnal. Nacer para morir. Dedicado a nuestro carnal Armando Vega Gil. Órale. Y con nuevas rolas que tú escribiste. No, que estamos escribiendo estas nuevas rolas de Botellita, como las últimas que grabamos con la HH Botellita de Jerez, las firmamos todos. Sea la idea mía o de quien sea, la desarrollamos todos hasta encontrar entre comillas, una cierta perfección en que decimos, esta es la versión. Ahorita ya llevamos 4. Levántate, El Moco Chiflador, Cogollo Güey. y Botellita Retornable. La acabamos de sacar el domingo pasado. Entonces, ahí vamos, carnal. Y nos faltan otras 6 rolas que ya están grabadas, que vamos a ir sacando de una por una, o quizá todas de golpe, de este disco nuevo, Botellita Retornable. Seguimos recordando a la Botellita en todas sus etapas. Amamos a Botellita y la seguimos reproduciendo. La seguimos recordando para que se siga escuchando, para que las nuevas generaciones agarren lo que les guste y lo reproduzcan, lo hagan suyo. Esa es la idea, mi querido Juan. Oye, pues qué chido. Las luchas distintas de los rock and rolleros son luchas muy visibles, en el sentido de qué es lo que buscan los rock and rolleros, pues espacios para cantar, para tocar, Que ¿no? se oiga su Esa rola. libertad. Sí, que se oiga su rola, ¿no? Que se oigan tus rolas, porque Sí. ¿dónde las tocas? ¿No? Es decir, para mí en lo personal, yo descubrí hace muchos años que, bueno, mi movilidad con mi guitarra y yo poder ir a cantar a cualquier lado, me da esa posibilidad de mayor movilidad, por ejemplo, ¿no? Pero una banda, que son 5, 4, cuando menos 3, ¿no? O 2, ya te complica aviones, hospedajes, comidas. Una buena distribución de tus ideas, pues estar en la televisión comercial, ¿no? Sea como sea. Sí, eso es lo que ha sido. Afortunadamente, desde la pandemia para acá, tenemos esta posibilidad de un streaming Sí, sí, pero y ese poca difundir lo gente que lo va a ver en comparación de una televisora. no importa, que cada vez importa menos eso. Es decir, hay bandas ahorita, no sé, en Calpulalpan, Tlaxcala, que seguramente son famosas en Sydney, Australia, y nadie lo sabe, y no importa. En el fondo, se están encontrando otras formas de socializar tu obra como artista. Sí. Tú como pintor incluso, tienes esta galería. Yo ahí Sí. veo la pintura de tu La de padre. mi papá. Sí, a lo mejor un día se te ocurre eso, hacer una exposición a Virtual. través de estos medios, Sí. pero que en realidad está arraigada en el pueblo, ¿no? Pues qué Y padre. sí, y que, claro, y además están buscando una serie de otros elementos que forman parte de tu cultura actual, ¿no? En términos musicales, ¿no? Y yo creo que intentamos incidir cada vez que se puede en esa generalidad de la cultura, ¿no? Yo te agradezco, Juan, que abras este espacio y un gran abrazo a todos los seguidores de la cultura, no solo del rock, la cultura alternativa. Pues edúcate, cabrón.